Hola, muy buenos días. Muy bienvenidos todos. Estamos contentos de que estéis aquí. Cada domingo las canciones nos recuerdan pues lo que Dios es para nosotros, ¿no? Pero también nos retan a entregar el corazón, como hemos cantado en la última canción, ¿no? Me rindo a ti, entrego mi corazón a ti. Ahí empieza todo, cuando uno se rinde a la persona de Jesús. Empieza una nueva vida y empiezan a cambiar cosas, ¿no? Así que gracias al grupo de alabanza por haber trabajado las canciones, por este tiempo. Estamos en una serie que nos ayuda a compartir el Evangelio hoy. La verdad es que los medios, la televisión, la prensa, me está lanzando cada día mensajes. Cada uno siembra su mensaje, ¿de acuerdo? Los cristianos tienen el mejor mensaje de todos porque es un mensaje que cambia las vidas, que cambia los corazones. Ya Jesús nos llamó a compartir el Evangelio por el mundo, ¿de acuerdo? Y estamos viendo en esta serie cómo lo podemos hacer hoy, basándonos en una parábola muy breve, muy sencilla, pero muy bonita, donde podemos encontrar unos principios para poder compartir el Evangelio hoy. Los principios de Jesús para predicar y compartir el Evangelio hoy. Vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es preciosa, es práctica, es sencilla, es comprensible, y las parábolas todavía mucho más. Señor, son historias que están llenas de significado espiritual, de verdades que vienen de tu boca. Por lo tanto, ayúdanos, Señor, a aprender acerca de esta parábola, lo que se refiere al crecimiento de tu reino y también a compartir la predicación también de tu palabra al mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, también antes quería decir que se están preparando bautismos y ya hay varias personas que han manifestado su deseo de bautizarse. Si tú has nacido de nuevo, si tú has entregado tu corazón a Cristo, es bueno que te bautices. Bueno, no vale que ya me bautizaron de pequeño, no, eso no vale, porque de pequeño tú no tenías capacidad para decidir, para creer en la persona de Jesús. El bautismo viene después de la fe, viene después de la conversión. Por lo tanto, es importante que primero tú entregues tu corazón a Jesús y después lo manifiestes públicamente, pues bajando al agua del bautismo como estamos anunciando. Así que si hay alguien que lleva un tiempo, que ya es creyente, ha nacido de nuevo, pero todavía no ha dado ese paso, ¿de acuerdo? Pues que te animamos a que lo des, porque forma parte también del discipulado, del seguimiento a Jesús, de la obediencia a Jesús. Decíamos que esta parábola que estamos comentando, pues surge porque los discípulos, Jesús habla con frecuencia del reino de Dios, de la extensión del reino de Dios, de la grandeza del reino de Dios, pero ellos ven que lo que es grande es el reino de los hombres. O sea, el poder del Imperio Romano era evidente, estaba imponiéndose en todo el mundo. Eso sí que era un reino visible y poderoso. Sin embargo, Jesús está hablando del reino de Dios, que resulta que es poderoso, pero que es invisible, ¿no? Que ellos no ven cómo eso funciona, ¿de acuerdo? Por otro lado, también ellos tienen al mejor de los predicadores, al mejor de los evangelistas, que es Jesús, ¿de acuerdo? Y no hay tanta respuesta a Jesús de su predicación. Bueno, Señor, esto parece que no funciona, ¿de acuerdo? Teniendo al mejor predicador, teniendo el mejor mensaje, ¿de acuerdo?, del reino poderoso de Dios. Sin embargo, aparentemente, parece que esto no va, esto no funciona. Y Jesús tiene que poner varias enseñanzas, varias parábolas para explicar cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. La primera, la palabra del sembrador. El sembrador sale a sembrar y la semilla va cayendo, ¿de acuerdo? Y finalmente hay una cosecha. La parábola del grano de mostaza, ¿no? Es una semilla muy pequeñita, pero que se convierte en un árbol de 3 o 4 metros, ¿de acuerdo? Así es el reino de Dios. Empieza de una manera sencilla, de una manera humilde, pero va creciendo hasta su consumación final, al final de los tiempos, y ya veremos todo lo que ha crecido a lo largo de la historia. Y lo veremos con nuestros ojitos, lo veremos con nuestros ojos, ¿de acuerdo? Por otra parte también, pues la parábola esta de la semilla que crece por sí misma, que es la que estamos viendo en Marcos, pues también nos habla de eso, del misterio, de la importancia también de que el labrador dice que sale a sembrar, ¿de acuerdo? La importancia de sembrar. Dios ha querido transmitir su evangelio no a través de los ángeles. Dice la palabra que los ángeles se muerden las uñas porque quisieran estar compartiendo el evangelio por el mundo, pero este es un privilegio que se les ha concedido a los cristianos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el privilegio de compartir el evangelio y eso es sembrar. ¿De acuerdo? Entonces Jesús habla de que todo el proceso, desde que una semilla se siembra hasta que se convierte en trigo,
y se cosecha, ¿de acuerdo? Pues hay un proceso, ¿de acuerdo? Pero hay una cosecha. Siempre en las tres parábolas hay una cosecha con un origen humilde y sencillo. Y eso es lo que es el cristianismo. Empieza de una manera sencilla, de una manera pequeñita, como un grano de mostaza, ¿de acuerdo? De una manera humilde, pero que va creciendo, se va expandiendo a lo largo del mundo. Así que al principio de esta serie, Evangelizar Hoy, cómo lo hacemos hoy a la luz de esta parábola, decíamos que tenemos que entender las leyes de cómo funcionan las cosas en el reino de Dios. No es lo mismo de cómo funciona una empresa, no es lo mismo de cómo funcionan las cosas en el reino de los hombres, funciona de diferente manera. De hecho, Jesús dice que los que quieren ser primeros serán los últimos, y los últimos son los primeros. Eso es completamente diferente al escalafón social de nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Todo el mundo quiere ser primero, ¿de acuerdo? Y luchan por ser primero, y los últimos son pisoteados. Jesús establece unas normas nuevas. El reino de Dios funciona de una manera diferente a cómo funciona el imperio romano, a cómo funciona el reino de los hombres, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que entender cómo funcionan las cosas en el reino de Dios, y esta parábola nos enseña cómo funcionan las cosas. En segundo lugar, la importancia de la siembra, que ya lo vimos también, y finalmente la semana pasada hablamos del misterio. Aún así, la conversión, el reino de Dios es un misterio. Como ese hombre que siembra la semilla, se va a su casa, hace otras cosas, pero él sabe que la semilla ya está creciendo sin que él sepa explicarlo. ¿A que sí? Es un misterio para él, ¿de acuerdo? Él no sabe cómo pasa, pero ni cómo, él no puede entender que como una semilla tan pequeña se pueda convertir en un roble, en un árbol enorme, ¿entendéis? ¿Cómo es posible que eso, ¿de acuerdo? Es un misterio. Toda conversión es un misterio, y el desarrollo del reino de Dios es un misterio. Decíamos que tú estás dedicando tiempo a una persona, un compañero de trabajo, le hablas del Señor, y no hay ningún tipo de respuesta, y ahora esa persona habla con otra persona y le dice Jesús te ama, y ahora resulta que esa persona rinde su vida a Cristo. Pero hombre, pero te lo he dicho yo 200 veces, te lo he dicho muchas veces, he pasado tiempo contigo, he orado por ti, y tú ahora resulta que ahora alguien te dice Dios te ama, y tú, ¿me entendéis, no? Es un misterio, ¿de acuerdo? Y tenemos que entender eso, que eso no es parte nuestra, que eso lo que nos toca a nosotros es sembrar, ¿de acuerdo? Y ya y decíamos que al final terminaba el mensaje diciendo que cada palabra, cada mensaje que dirigimos a alguien, ¿no? Cuando preparas una clase, cuando yo preparo un mensaje o alguien prepara un estudio bíblico, cuando hablas a los adolescentes, cuando hablamos en Greenpeace, es una semilla que estamos sembrando en los corazones de las personas, ¿no? Y entonces, cuando uno está preparando un mensaje, dice, mira, yo no sé, eres un misterio, mensaje. Hoy, el mensaje de hoy es un misterio. Yo lo he trabajado, ahora lo estoy sembrando, pero yo no sé cómo esto va a funcionar, ¿me entendéis? Pero tenemos que tener también esa perspectiva cuando enseñamos a los niños, cuando educamos a nuestros hijos. Mira, hijo, te lo he dicho 20 veces, pero yo no sé cómo funciona esto, pero yo te lo voy a decir una vez más, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. La conversión, el reino de Dios es un misterio. Vamos hoy entonces ya al el siguiente principio que volvemos a encontrar en esta parábola. Dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dicen comentaristas que esta es una de las más hermosas parábolas de Jesús. Es breve, es consistente en sí misma, incluso funcional, y llena de una maravillosa esperanza. ¿De acuerdo? Está ahí solamente en el Evangelio de Marcos, los otros evangelistas no la mencionan. Decíamos que Marcos la retoma porque su auditorio son romanos, cristianos romanos que viven en Roma, que ven el poder del imperio, la expansión rápida del imperio romano, y necesitan esta palabra de Jesús para animarles a ver cómo funcionan las cosas en el reino. Por lo tanto, está llena de esperanza porque al final hay cosecha. Hay cosecha. Al final siempre hay cosecha cuando primero hay siembra. De hecho, bueno, el valor de hoy, el principio de hoy lo vamos a encontrar en el versículo 28. El versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Aquí Jesús hace dos cosas. Primero hace una afirmación. La afirmación es que de suyo hace su trabajo la tierra. Eso hace una afirmación ahí. ¿De acuerdo? Pero en segundo lugar, él describe un proceso.
primero, segundo y tercero. Eso es un proceso. ¿De acuerdo? Así que hace una afirmación y luego describe un proceso. Es el proceso que sigue el reino de Dios desde el principio, sencillo y humilde, como un grano de mostaza, hasta su consumación final. ¿De acuerdo? Y es el proceso que sigue el Evangelio cuando es sembrado en el corazón de una persona, desde que la persona lo escucha hasta que da fruto, como la espiga de trigo, porque eso es el propósito de seguir a Jesús, es dar fruto. ¿De acuerdo? En todas las parábolas, al final hay fruto, y eso es lo que espera Jesús de cada uno de nosotros, que demos fruto, pero hay un proceso. Por lo tanto, el proceso que sigue la persona desde que conoce a Jesús hasta que se convierte en una persona que da fruto, como el trigo lo da también. Así que vamos a ver la conversión como un proceso. La conversión como un proceso. Pero primero vamos a ver la afirmación, porque Jesús hace primero una afirmación, porque de suyo lleva fruto la tierra. Jesús ya ha dicho que el sembrador ya ha sembrado, ha puesto la semilla en la tierra y que se ha ido, que se ha levantado, que se ha acostado. La idea es que sigue su vida, sigue su rutina cotidiana, ¿de acuerdo? Pero sin que él sepa cómo, ya la semilla está haciendo su función por sí sola, sin ninguna intervención humana, ¿no? Sin ninguna intervención del hombre. Lo que decíamos la semana pasada, que esto es un misterio. Esto es un misterio, ¿de acuerdo? Ahora Jesús añade que de suyo lleva fruto la tierra. La palabra aquí griega que se utiliza es automate, no tomate, automate, donde viene la palabra automático. La idea es que de manera automática la tierra y la semilla, cuando están juntos, dan a luz una hierba, a la que sigue una planta y a la que sigue finalmente un fruto. Por sí misma, dice, por sí misma, de suyo propio. Algo que es propio a la tierra, algo que es propio a la semilla. Es automático, es automático. Esto es realmente un verdadero misterio. Que tú tienes la semilla dentro del bote, de la bolsa, de lo que sea, del saco, y cuando lo pones en contacto con la tierra es también un misterio. ¿A que sí? Tú siembras ahí una semilla, oye, y hay algo en la tierra, hay algo en la semilla, que eso da a luz un pepino, un tomate, una fresa, un árbol, un roble o lo que sea, ¿de acuerdo? De suyo da fruto la tierra. Podríamos traducir de una manera más comprensible, por sí misma, la semilla y la tierra producen fruto sin que el hombre intervenga, sin que pueda hacer nada. Bueno, luego ya sabemos, también nos dice la Biblia que Pablo sembró, Apolo regó, hay algunas cosas que podemos hacer que vamos a ver luego, pero Jesús no menciona eso. Jesús quiere que ellos tengan la convicción de que si siembran, todo se pone en marcha por sí solo, pero hay que sembrar, Así que el crecimiento del reino de Dios es un misterio, pero es un misterio orgánico, o sea que funciona como un principio también de la naturaleza, pero que opera por su propio poder, porque hay poder en la semilla, que es la semilla del Evangelio, es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, y sin intervenir, sin la intervención humana, ¿de acuerdo? Ya que sin que el hombre tenga ya que hacer nada en ese proceso, porque se inicia solo, de suyo da fruto la tierra. Así que no solo el labrador no puede explicar cómo funciona esto, porque es un misterio, que de la semilla pequeña, tan pequeña como un grano de mostaza, pueda venir después un árbol de 3 o 4 metros, como decíamos, sino que tampoco él puede hacer nada para que la semilla, una vez que se ha sembrado, siga su curso y dé lugar al fruto, ¿de acuerdo?, propio con la semilla, y que crea y que pueda crecer por sí misma. Esto es lo que dice Jesús. Por sí misma, ¿de acuerdo? La semilla y la tierra producen fruto sin intervención humana. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir cuando hablamos de evangelizar hoy? Esto es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a menudo pensamos o entendemos la evangelización más como obra nuestra que como una obra
de Dios. ¿De acuerdo? Valoramos muchas veces más la estrategia, ¿de acuerdo? Los métodos, los recursos que tenemos, más que en el poder de Dios para obrar en el corazón de las personas. Esto no quiere decir que no sean importantes los métodos, los recursos, la estrategia, etcétera, 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 ¿no? Pero tenemos que enfatizar lo que Jesús enfatiza, que la evangelización es una obra de Dios y un proceso también al mismo tiempo. Queremos obtener resultados, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ponemos énfasis en la estrategia, en los métodos, los recursos, en las maneras y en la forma. Pero el labrador siembra la semilla y sabe que la semilla va a crecer por sí sola, porque de suyo lleva fruto la tierra. Así que no podemos ayudar a la semilla o forzar el crecimiento de la semilla. En un sentido hay cosas que podemos hacer como vamos a ver ahora, ¿no? Pero Jesús quiere enfatizar eso, ¿de acuerdo? Que confiemos en el poder del Evangelio una vez que ha sido sembrado en el corazón de la persona, ¿de acuerdo? Y que la conversión es un proceso, desde que una persona es sembrada hasta que una persona llega a dar fruto. A menudo presionamos a la gente para que se conviertan o no. Queremos que la gente se convierta, ¿no? Y presionamos al marido, presionamos al hijo, presionamos a la hija, a la esposa, y nos interponemos entre el poder de la semilla y nuestra capacidad para convencer, presionando. Pero aquí no hay ningún tipo de presión. Aquí hay una confianza absoluta en el labrador de que hay poder en la semilla y crecerá sin que él pueda hacer nada. Lo que sí podemos hacer es no estropearlo. ¿De acuerdo? Lo cual ocurre con mucha frecuencia. Estos días han dado en las redes sociales una fotografía, mirad, una fotografía de esta persona. Esto estaba en Twitter y en otros sitios. Eso se publicó y ha sido trending topic y todo mucho. Bueno. La pregunta era, ¿tú aceptarías a una persona así en tu iglesia? ¿Sería bienvenida una persona así en tu iglesia? Y había mucha gente que diría que no. Que iban a debatir si una persona así debía ser dejada pasar por esa puerta para que se sentase en la iglesia. Vale, si tenemos esa mentalidad, lo estamos estropeando. Estamos contradiciendo completamente a Jesús, que pasaba su tiempo con gente así. Y es que a veces tenemos prejuicios. Esta persona, ¿no? Pues esa es la persona con la que Jesús pasaba su tiempo. Por lo tanto, no lo estropeemos. Si ya tenemos esa manera de pensar, ¿quién es la persona que puede entrar por la puerta y quién no? Y poner a alguien en la puerta para decir, no, mejor que usted, ¿no? Eso ocurría en América. O sea, había personas que cuando venía una persona de color, y yo no puedo entender eso. Cuando había este enfrentamiento entre los blancos y los negros, había una persona en la puerta y si venía que entraba una persona de color, no, mire, vaya usted a una iglesia que hay un poco más abajo que una iglesia. ¿No? Lo estropeamos, pero con nuestros prejuicios, ¿no? Así que esa persona es bienvenida aquí. Porque no estamos aquí para juzgar a las personas. No estamos aquí para eso. Cuando una persona viene de visita, no viene para que le juzgues. Si trae el pelo largo, el pelo corto, en el movimiento hippie, cuando la gente llevaba el pelo largo, había gente en las iglesias que miraba así, cuando viene un hombre con el pelo largo. ¿No? ¿De acuerdo? Este tipo, no estamos aquí para juzgar a las personas. La gente no está aquí para que le juzguen ni que le presiones. Tampoco, fíjate, la gente viene aquí para convertirse. La mayoría de la gente que viene aquí no sabe lo que es eso. Todavía no sabe lo que es eso, ¿no?
Por lo tanto, sobran esa pregunta al entrar, oye, ¿te has convertido? Oye, ¿eso qué es? ¿No? Sobra eso. Los que están en el equipo de bienvenida, preguntar por eso, ¿no? La persona que viene aquí viene con mucha desconfianza. Viene con curiosidad, quiere explorar el cristianismo y esas personas raras que se llaman evangelistas. ¿A que sí? La gente que viene aquí viene con una coraza, con una defensa, con una protección, y lo que percibe, lo que ve, desde que entra por esa puerta y alguien le da la bienvenida, va a determinar. Una persona decide si va a volver a una iglesia después de los primeros 10 minutos, ni siquiera llega el tiempo del sermón. A los 10 minutos ya sabe si va a volver o no. Porque todo lo que ve habla, todo lo que, cómo es recibida, cómo es tratada, ¿me entendéis? Y eso determina si va a regresar o no. Por eso decíamos que es tan importante el ministerio de bienvenida, porque nadie puede cambiar una primera impresión. Una primera impresión ya no se puede cambiar. Tú vas a un bar, te ponen una tapa en malas condiciones, luego te la pueden regalar. Pero ya no hay una segunda oportunidad para cambiar una primera impresión. Por eso es tan importante el ministerio de bienvenida y todos los ministerios y nuestro trato, nuestra relación con las personas, porque no están aquí para juzgarlas, sino están aquí para recibirlas, para que puedan ser cambiadas por el poder del Evangelio, y eso vendrá después. Mi experiencia personal, cuando digo que la gente viene a la iglesia con una coraza, era lo siguiente. Yo asistí a una campaña evangelística, después se abrió un local, una iglesia en un sitio y yo empecé a asistir. Pero me sentaba en la última fila, traía papel y lápiz y casi en mi frente ponía un letrero que decía: a mí no me vais a convencer. A mí no me vais a convencer. ¿De acuerdo? Es lógico, una persona que viene por primera vez, yo digo siempre, habría que darle un jamón. Habría que regalarle algo tú, por ser valiente y haber tomado la decisión de venir a conocer lo que son los evangelistas, ¿o no? ¿De acuerdo? Pues así era yo. Así era yo. Yo llegaba allí y digo, a mí no me vais a convencer, ¿eh? Yo ya, y además apuntaba las cosas allí y para que me vieran que estaba apuntando las cosas, para ver si eso, luego en mi casa veía que eso era así. Así que la gente viene a la iglesia con una coraza puesta y tenemos que dejar que sea el Señor, la palabra, la verdad y el Espíritu el que quite eso. ¿De acuerdo? Ese velo, esa cosa que hay, ese muro que hay, ¿no? Porque Jesús lo dice, de suyo lleva fruto la tierra. La semilla junto con la tierra harán su trabajo. Pues dejemos nosotros que lo hagan. No nos interpongamos. ¿De acuerdo? En ese trabajo. Un concepto que defendemos aquí en Parque Este es que la persona que viene aquí a la iglesia prefiere pasar desapercibida, como todos nosotros. ¿O es que a ti te encanta cuando vas a comprar al Zara o a donde sea, que se acerque inmediatamente nada más entrar la vendedora y te diga, oye, ¿puedo ayudarte en algo? ¿No? ¿A que no te gusta? Mire usted, yo estoy viendo. ¿No? ¿A que sí? Pues a todas las personas, excepto algunas, pero la mayoría de la gente que viene a una iglesia quiere pasar desapercibida. Quieren que no le digas, ¿se puede usted poner de pie? Usted es nuevo, ¿no? ¿Se puede usted decir su nombre? Madre mía, si a mí me dicen eso, yo no vuelvo más, ¿o no? ¿O sí? ¿Volverías tú? ¿Cuándo es su cumpleaños? Mi cumpleaños es precisamente, hombre, pues mi cumpleaños, cantarle cumpleaños feliz. No, ya aquí no vuelvo, yo ya, con eso ya tengo suficiente. Yo quiero venir aquí, pasar, que nadie se dé cuenta de que estoy aquí, quiero escuchar, quiero evaluar, quiero valorar lo que aquí está pasando y luego tomar una decisión. Pues eso es lo que queremos que tú hagas, ¿de acuerdo? Por eso no te vamos a pedir que te pongas de pie, que digas tu nombre, ni te vamos a cantar el cumpleaños feliz. Eso lo hacemos en los grupos pequeños. Ahí sí, ahí todas las semanas tenemos tarta. ¿De acuerdo? Porque entendemos que la gente viene y son valientes al venir, por lo tanto no podemos asaltar a la gente. Tenemos que tratarla con respeto y tenemos que dejar que Dios y no nosotros vayan quitando a esas cosas que están estorbando, ¿de acuerdo?, en su vida. Así que la persona prefiere el anonimato, pasar desapercibido. No quiere que se le identifique, que se le señale, ni que se le presione.
Así que tenemos que tener confianza en el poder de la semilla, el poder profundo del Evangelio y también el respeto por la gente que Dios trae aquí a la iglesia, ¿no? Y que la gente tenga la libertad de decir, no se preocupe usted, no hay ningún compromiso, usted venga, se sienta donde usted quiera, usted vea, escuche, lea el Evangelio, que eso es lo que siempre decimos, y usted ya tomará una decisión. ¿De acuerdo? Porque no podemos provocar una conversión. Eso es obra del Espíritu Santo. Y si queremos provocarlo, lo estaremos estropeando. Por eso dejamos que la gente esté cómoda, esté confortable, esté escuchando, ¿de acuerdo? Ahí. Solamente pedimos de las personas que nos visitan que escuchen, que miren y que lean. ¿De acuerdo? No te vamos a pedir que te levantes, no te vamos a pedir que hables, no queremos que estés tranquila, queremos que mires ahí, ¿de acuerdo? Pero que escuches, que mires, que leas y que tomes finalmente una decisión. Así que si tú estás aquí por primera vez o si nos sigues por internet, ¿de acuerdo? Eso es lo que pedimos de ti, que nos escuche, que tú leas la Biblia, búscate una Biblia y léela, descubre a Jesús por ti mismo, saca tus conclusiones a la luz de lo que estás leyendo. Mira, observa, ve cómo se trata la gente aquí, cómo te trata la gente aquí. ¿De acuerdo? Todo esto son las respuestas prácticas a que lo que está diciendo Jesús, que la conversión es un proceso y que de suyo lleva fruto la tierra. No nos podemos interponer entre lo que la semilla está haciendo en el corazón de la persona. Por eso aquí no somos persistentes y llamamos a la gente cada domingo a la conversión. Ay, es que hay iglesias donde cada domingo hay un llamado a la conversión. Mira, hay que ser cuidadoso con eso. Hay gente que va a los campamentos y se ha convertido en cada campamento. Y dice, oye, pero si tú ya te convertiste en el campamento pasado otra vez aquí, sí, hay un llamado, yo. ¿No? ¿Entendéis? O sea, hay que dejar que sea el Espíritu Santo el que convenza a la persona. Yo en algún momento he dicho, oye, si hay alguien aquí que siente realmente que lo que estamos diciendo toca su corazón, quiero hablar contigo después. Pero notaréis que no somos una iglesia que somos cabezones con eso cada domingo, diciendo aquí hay gente que se tiene que convertir, hay 3 personas que se van a convertir porque el Señor me lo ha dicho. No, eso no lo hacemos aquí. Porque eso es interferir en la obra del Espíritu Santo. Eso es provocar una conversión. Eso es manipular a la gente. Forzar a la gente. Cuando todavía ni siquiera saben, en algunos casos, lo que es la conversión. Solamente un porcentaje muy breve de cada 100 personas se convierten la primera vez que escuchan el Evangelio. Podéis decir, Pablo se convirtió en el camino de Damasco. Amigo, Pablo había visto cuando Esteban es apedreado, estaba presente. Él tenía las ropas en su mano de todos los que le apedreaban. O sea, Pablo, quiero decir, la conversión es un proceso. No es instantánea. Tú no echas la semilla en la tierra y ya a los 5 minutos nos gustaría, ¿no? Ya tener tomates, no. O sea, hay un proceso. Hay un proceso. Rara vez la conversión es instantánea. Entra una persona por ahí y se convierte. Y si se convierte, tenía uno que decir, ¿esta persona ha entendido bien esto? Lo ha entendido bien porque entendemos que la decisión de rendir la vida a Cristo es una decisión de toda la vida. ¿Entendéis? Y hay que entenderlo bien, lo que estamos haciendo, lo que estamos decidiendo. Estamos decidiendo seguir a Jesús, ser sus discípulos, obedecer lo que nos pide que hagamos. Es una decisión que tiene que ver con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con la vida entera. Y una decisión que tiene que ver con un cambio en la vida entera, muy difícilmente se toma leyendo un folleto o en la primera conversación. La evangelización, la conversión es un proceso. Por lo tanto, sembramos la semilla, la gente es bien recibida, no es criticada, no es juzgada, predicamos la palabra. Y cuando hay un mensaje relevante, compartido de una manera creativa, en un contexto que es contemporáneo, la persona puede investigar, puede escuchar, puede analizar. Y desde esa intimidad, desde esa
ese pasar desapercibido, esa persona puede considerar el mensaje de Jesús y todo lo que conlleva seguir a Jesús sin tener que hacer nada a lo que él no está acostumbrado. Generalmente, lo que estaba diciendo antes, una persona no va a cambiar sus valores, su estilo de vida, su forma de vivir después de un mensaje de 30 minutos. No, bueno, hay personas que llevan toda la vida escuchando el Evangelio en las iglesias, ¿no? Y no cambia nada. Y la conversión es lo mismo, difícilmente. Hay raros casos donde una persona, ¿de acuerdo?, pasa de ser sembrada a dar a la conversión y hay un proceso. Bien, ahora te pregunto, ¿recuerdas el día de tu conversión? Yo lo recuerdo. Yo me acuerdo cuando yo me convertí que si alguien no se acordaba del día de la conversión, se le hacía sentir mal. Porque decía, entonces no te has convertido. ¿De acuerdo? Es bueno, hay momentos en los que uno dice, oye, yo estuve en un campamento, escuché el mensaje, lo estuve valorando y yo respondí a Jesús, el tal día, tal año, eso es genial. Pero otras personas no lo recuerdan, porque fue un proceso. ¿De acuerdo? Así que si no te acuerdas, no pasa nada. Lo importante es que sepas que Cristo es tu Salvador, es tu Señor, ¿me entendéis? Porque la conversión no es igual para todo el mundo. La conversión es un proceso. Por eso es importante que respetemos a las personas en su proceso. De suyo lleva fruto la tierra, dice Jesús. Hagamos el trabajo, sembremos y dejemos que el proceso siga su curso. Y este es el segundo punto del mensaje, el proceso. Recuerdo, ya no tenemos mucho tiempo. Dice Jesús, primero la hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Después de la afirmación de que la tierra y la semilla hacen su trabajo, Jesús dice que hay un proceso que se inicia de una manera natural. Primero la hierba, después la espiga y finalmente el trigo. Jesús sabe de campo, ¿o no? O sea, una persona que sabe de campo va a sembrar una lechuga y dice, bueno, la semana que viene vengo a coger la lechuga. Y dice el labrador, esto nada, esto es un proceso. Y el tomate necesita su tiempo, ¿de acuerdo? Así que Jesús sabe de campo y describe las etapas naturales, ¿de acuerdo? Orgánicas, por ejemplo, del trigo, como otros sembrados, ¿no? Dice una planta de trigo, dice Jesús, primero es semilla, luego es hierba, luego espiga y finalmente es trigo abundante, es fruto. Aquí vemos progreso, aquí vemos proceso. Desde que se siembra, aquello empieza a germinar, después de germinar aparece la superficie como hierba, luego ya viendo todo el mundo, pues se convierte en una espiga y finalmente el grano llenando la espiga. Es un proceso, dice Jesús. Es un proceso natural que se da en la naturaleza y es también un proceso espiritual. O sea, lo cual quiere decir lo que decía antes, la mayoría de las veces, el 95% de las conversiones no son instantáneas, son un proceso. ¿O no? No ocurre en el primer minuto que tú escuchas ese mensaje. Hay un proceso desde que se siembra hasta que finalmente se entiende y se responde. Es progresivo, no instantáneo. No siembra la semilla y a los 5 minutos ya recoges el fruto. Ahora, ¿cómo este proceso nos ayuda a nosotros a evangelizar hoy? Y es que tenemos que cambiar el chip de ver la conversión como un acto puntual y concreto. Te tienes que convertir, ¿no? Pero no lo vemos, y eso es cierto, ahora lo diré, y eso es cierto, pero no lo vemos como un proceso que sigue la semilla y la persona hasta llegar a convertirse. A veces contamos conversiones, y eso es lo importante, ¿no? Conversiones.
Pero la mayoría de la gente llegan al Evangelio, llegan a la iglesia, llegan al Señor a través de un proceso de búsqueda de la verdad. Lo cual quiere decir que hay personas que probablemente, no sé si aquí, pero todavía no han escuchado el Evangelio. Por lo tanto, todavía esas personas no han sido sembradas con la semilla poderosa de Dios, ¿de acuerdo? Que produce cambio. Hay personas que vienen a la iglesia que todavía no saben lo que es el Evangelio, ¿no? ¿De acuerdo? Hay otras personas que están en la iglesia que acaban de escuchar el Evangelio. Algunos pueden llevar días, otros meses, otras semanas, pero hay gente así en la iglesia, ¿o no? Hay otras que ya están germinando, ya lo puedes ver, porque hasta aquí el proceso es invisible. No sabemos dónde está la persona, es el misterio. Ahora, cuando ya la semilla germina y sale a la tierra como hierba, ya estamos viendo, ¿no? Y ya podemos ver si esa persona tiene interés, tiene preguntas, dónde está espiritualmente, ¿de acuerdo? Y hay personas que ahora son hierba, todavía no son trigo. Hay otras personas que ya son espiga. Y la espiga se está formando, ¿de acuerdo? Y hay otras personas que ya son fruto. Y cada una está en un punto. Lo cual quiere decir que no todas las personas están en el mismo sitio. Por ejemplo, puede haber el caso de una familia que el matrimonio con sus hijos van a la iglesia y uno de ellos, responde, entiende, responde, valora y responde a eso. Pero el otro no. Sería fantástico cuando los dos lo hacen al mismo tiempo, ¿no? ¿A que sí? Pero no siempre es así. No todos están en el mismo nivel, en el mismo lugar, en el proceso de seguir a Jesús, de entender el Evangelio, de dar fruto o no. Por lo tanto, tenemos que ser sensibles a esa realidad. Unos son espigas, otros son granos y otros ya dan mucho fruto. No todos estamos en el mismo lugar, en el mismo sitio, en el proceso de la fe. Ni siquiera dentro, como decía, de la misma familia. Los papás pueden ser creyentes, los hijos no, los hijos pueden ser creyentes, los papás no. Y eso es un desajuste dentro del hogar, pero tenemos que entender eso, no lo podemos forzar al otro para que responda de la misma manera que has respondido tú. Lo cual quiere decir que es necesaria la paciencia, que eso es lo que viene la semana que viene. Entre que se siembra hasta que se recoge, hace falta paciencia, el tema de la semana que viene, ¿de acuerdo? Es necesaria la paciencia. No hay una talla única, no hay un trato único para todos, tenemos que ser sensibles a eso. Cuando una persona entra por la puerta, saber, interesarte por ella, ¿no? No darle ya el primer mensaje, el primer sermón, sino ver dónde la persona está, ¿de acuerdo? Encontrar un punto en común. Si crees en la Biblia ya tenemos un punto de partida. Si crees en Dios, pues ya tenemos el mismo punto de partida. Si es ateo y no cree ni en Dios ni en la Biblia, es diferente, ¿no? Cada persona está en un punto distinto en su proceso de búsqueda de la verdad. Tenemos que saber, como Jesús, dónde estaba cada persona, dónde está cada persona y responder a esa necesidad concreta de cada persona. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos. No tenemos que ser desaprensivos, tenemos que escuchar antes de hablar. Para no darle un medicamento que no corresponde, ¿de acuerdo? No podemos darle un medicamento a alguien que no corresponde. Y para eso hay que escuchar primero dónde está el alma, el ánimo, el corazón de esa persona para decir, esta persona necesita ánimo. Esta persona necesita un consejo. Pero no todos están en el mismo lugar, porque la conversión es un proceso. Y hay que pasar por cada parte. No podemos forzar a una persona a que se salte, ser hierba, ser espiga y que ya mañana esté dando fruto. Hay que ser paciente con la gente. ¿De acuerdo? Cuando una persona entra por la puerta, lo mismo que te pasó a ti, no va a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso. Y tenemos que saber estar
en ese momento de la persona. ¿Qué tiene que ver esto con evangelizar hoy? Pues mira, y ya con esto termino. Teológicamente, bíblicamente, es el Evangelio. Cada persona necesita rendir su vida a Cristo, ¿o no? Rendir su vida a Cristo a través de la conversión, a través del arrepentimiento y la fe en la obra de la cruz de Jesús a favor nuestro. ¿De acuerdo? Eso tiene que darse. O sea, no vale decir, ay, yo vengo a la iglesia evangélica, me encanta la música, mira, lo que dice la persona que habla es un poco largo, pero bueno, pero está bien, lo puedo entender. No, eso no vale, o sea, eso no te va a hacer cristiano, o sea. Es decir, no vale porque hay que gente más maja, no. O sea, tú necesitas personalmente a Cristo. Él vino a morir en la cruz por ti, para darte libertad, todo lo que hemos cantado antes, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto tú tienes que resolver eso con Dios. Te tienes que convertir, tienes que nacer de nuevo a través del arrepentimiento y la fe en la persona de Jesús. En ese momento ya eres hecho hijo de Dios. Formas parte de la familia de Dios. Por eso somos hermanos en Cristo. Y eso ocurre a través del arrepentimiento y de la fe en la obra de Cristo en la cruz. Ya lo dijo Jesús a Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por lo tanto, no es porque estés aquí, porque te gusta la música o la gente sea muy maja, ¿no? Estos evangelistas sean muy majos. Es porque tienes que nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, dice Jesús, carne es. Necesitas nacer del Espíritu para dar un fruto, para cambiar tu carácter, para hacer una nueva creación a través del nuevo nacimiento, ¿vale? Sin embargo, como he dicho antes, eso que tiene que pasar ocurre después de un proceso. Después de que la persona considera, evalúa ese mensaje, la fe cristiana. No ocurre de repente. Por eso hemos de ser cuidadosos con el proceso que lleva a la conversión. En otras palabras, debemos en nuestro mensaje enfatizar que la gente sin Cristo está perdida, que necesita nacer de nuevo, que necesita entregar su vida, rendir su vida a Cristo. ¿Amén o no? Pero que el momento no lo decides tú, amigo. El momento lo decide el Espíritu Santo. ¿No? O sea, te tienes que convertir, pero no te puedo decir, tiene que ser hoy, ¿eh? Porque el Señor me ha dicho que hoy, no. Eso lo tiene que decir el Espíritu Santo, no tú. Así que tenemos que enfatizar la necesidad de la gente en convertirse, nacer de nuevo, para ser miembro de la familia de Dios, pero dejar que el momento lo decida el Espíritu Santo. Una persona puede estar aquí, escuchar esto, y dice, lo he entendido, y ir a su casa y en la intimidad de su habitación ponerse de rodillas y decir, Señor, te necesito. Te necesito. Yo no tengo esto que estoy escuchando, te necesito, ¿no? Ven a mi vida, cambia mi vida, dame esperanza, dame ilusión, dame... ¿De acuerdo? Eso es del Espíritu Santo. Eso no lo ha provocado la música, ni el que preside, ni el que predica, ni nadie. Si lo hace, está interfiriendo. Hay mucha gente que piensa que es creyente y no lo es. Porque un día hizo una oración allí en un sitio. Y no lo es porque no da fruto. El fruto solamente lo produce cuando es el Espíritu el que cambia completamente la persona de arriba abajo. ¿A que sí? Por lo tanto, enfaticemos la conversión, pero pongamos énfasis en el proceso y llevar a la persona desde que es sembrada a que un día ella, movida por el Espíritu Santo, pueda entregar su vida a Cristo. Y ya lo dijo Jesús. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. La conversión de una persona sigue un proceso. Sigue un proceso. Y la Iglesia tiene que ser sensible a ese proceso. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sembrar la semilla y acompañar a las personas en su proceso.
es que yo todavía no entiendo esto. No te preocupes, pues no le pegues con la Biblia para que lo entienda, ¿me entiendes? Pues no te preocupes, a mí también me pasaba lo mismo. Yo esto tampoco lo entendía. ¿Te puedo ayudar? ¿Me entendéis? Acompañar a la gente en el proceso y no forzar la conversión. Porque entonces nos hemos interpuesto entre lo que el Espíritu Santo hace y que nosotros no podemos hacer. Acompañemos a las personas y dejemos que el poder de la semilla y el poder de la palabra y el poder de la tierra, que es el Espíritu Santo obrando en el corazón de las personas, siga su curso y lleve a la gente a la conversión. Como Pablo ya finalmente, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí estoy. Amén. Señor, te damos gracias porque probablemente hay cosas que hacemos bien, pero otras que no hacemos tan bien. Ayúdanos a la luz de estos principios tan básicos, poder evangelizar hoy, Señor, en base a lo que tú nos enseñas. Haznos sensibles, Señor. Haznos que seamos una iglesia que no juzga a la gente, que todo el mundo te necesita, Señor. Todo el mundo es bienvenido porque es importante para ti. Cuando una persona entra por la puerta, tú le estás trayendo, Señor, y necesita encontrar una comunidad amorosa, una comunidad que va a ayudarla en ese proceso. Y gracias, Señor, porque cada uno de nosotros lo seguimos y pusiste a alguien para llevarnos al final. Gracias porque tu Espíritu Santo sigue obrando. Señor, y ayúdanos a nosotros a hacer nuestra parte, que es sembrar. En el nombre de Jesús, amén. No podría estar más de acuerdo con lo que ha